Muy buenos días, amados hermanos. Qué lindo que podemos encontrarnos una vez más en este tiempo que tiene como propósito abrir la palabra de Dios y alimentarnos con ella. Nuestra porción devocional para el día de hoy está en el libro de Proverbios. Este libro maravilloso, lleno de sabiduría y consejos para nuestra vida, que nos dan tan grandes enseñanzas. El día de hoy vamos a estar revisando el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y en esta porción vamos a ver tres aspectos de la sabiduría. Aquí la sabiduría se nos va a presentar como un tesoro maravilloso, tremendo, de gran valor, un tesoro familiar. Entonces vamos a ver rápidamente estos tres aspectos de la sabiduría. En primer lugar, causa. Segundo, consecuencia. Tercero, compromiso. Recuérdelo bien, causa, consecuencia y compromiso. Estos tres aspectos. Vamos a ver en primer lugar la causa, en segundo lugar la consecuencia y al final el compromiso. Seguramente usted estará familiarizado con la ley de la causa y el efecto, o la causa y la consecuencia. Entonces, en primer lugar, la causa. Tres causas. La primera vamos a encontrar en el versículo 5 y 7, que es adquirir. En segundo lugar, vamos a encontrar en el versículo 4 y 5, retener. En el versículo 6 y 8, amar. Adquirir, retener y amar. Estas son las causas que van a generar una consecuencia. Pero vamos a ir viendo cada una de ellas de a poquito. En primer lugar, adquirir. Versículos 5 y 7 dice de la siguiente manera. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes las razones de mi boca. Versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, en primer lugar, adquirir. ¿Qué cosa? Sabiduría, inteligencia. ¿Sabe una cosa? Esto significa que debemos enseñar a nuestros hijos a que ellos busquen, por sobre todas las cosas, tener ese temor a Jehová. Porque esto es la sabiduría. La sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso es lo que tenemos que procurar en la vida de nuestros hijos. Por eso aquí este padre le dice a su hijo, adquiere sabiduría. Porque esta sabiduría, ¿en qué consiste la sabiduría? En vivir una vida rendida al Señor. ¿Sabe una cosa? Debemos enseñarle a nuestros hijos que la única vida que vale la pena vivir es esa vida que se vive para el Señor. No hay otra. Si yo no vivo para el Señor, esa vida, por más logros que consiga en esta tierra, no tiene ningún sentido vivirla. No tiene ningún sentido. Recuerde esto, la única vida que vale la pena vivir es esa que se vive para el Señor. Si no la vive para el Señor, qué pena. Qué pena. ¿Ok? Dice sabiduría y discernimiento, sabiduría e inteligencia. Inteligencia tiene que ver con el discernimiento, para que nuestros hijos sepan escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor, entre lo físico y lo espiritual, entre lo temporal y lo eterno. Pero para eso, nosotros como padres tenemos que haber en primer lugar adquirido sabiduría. Si no, ¿cómo le vamos a hacer de ejemplo a nuestros hijos para que ellos vean en nosotros, ¿no? Ese ejemplo? ¡Wow! Mi padre es un padre sabio, mi madre es una madre sabia. Ella sabe escoger entre lo bueno y lo malo, o él sabe escoger entre lo bueno y lo mejor, entre lo que es físico y lo que es espiritual, entre lo que es temporal y lo que es eterno. Entonces, en primer lugar, adquirir. En segundo lugar, vamos a ver allí en el versículo 4 y 5, retener. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Guarda, retén mis mandamientos y vivirás. Y el versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia.
No te olvides, no te olvides, no te olvides, reténlo, guárdalo, no te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. Ahí está. Retén, retén. Adquiere en primer lugar, en segundo lugar, reténlo. Una vez que lo tienes, no lo aflojes. Una vez que lo tienes, no lo deseches. ¿Cuántos hijos? Es triste ver esto, ¿no? Que han sido bien formados por sus padres, han recibido el consejo oportuno y de pronto fueron creciendo e involucrándose con amistades que no eran buenas y ahora comienzan a copiar esas formas y de pronto comienzan a olvidar y a desechar el consejo que algún día ese padre piadoso, esa madre piadosa les dio. Qué triste. Por eso acá la causa. Primero, adquiere. Segundo, retén, retén. No lo vayas a desechar, no lo vayas a aflojar, reténlo. Y en tercer lugar, ámalo, ámalo. Miren lo que dice allí el versículo 6. No lo dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Y el versículo 8 va a decir, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuando tú la hayas abrazado. Seguramente usted ha recibido un abrazo amoroso de un ser querido. O usted lo habrá dado un abrazo amoroso. En tercer lugar, amar la sabiduría. Amarla. Por eso es que yo la retengo. Por eso es que la quiero retener, no la quiero perder, porque la amo. Ese es el llamado. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, causa. ¿Cuáles son las causas? Adquirir, retener, amar. Ahora vamos a ver las consecuencias de haber hecho esto, de haber adquirido, de haber retenido, guardado y de haber amado. Las consecuencias. Vamos a ver rápidamente allí en el versículo 4, que ya lo hemos venido leyendo, dice allí al final del versículo 4, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. En primer lugar, bueno, vida. Las consecuencias es tener vida. Porque hay mucha gente que parece viva, pero está muerta. Y muchos cristianos, como la iglesia allí en Apocalipsis, que tienen nombre de que vive, pero está muerta. Esa vida no vale la pena vivir. Esta es la vida que yo quiero para mí, que yo quiero para mis hijos. Esta vida. Guárdala y vivirás. Una vida plena, una vida abundante. Una vida que solo Dios puede dar. Y en segundo lugar, otra consecuencia, versículo 6, va a decir, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Primera consecuencia, vida. Segunda consecuencia, dice que ahora ella te va a guardar, ella te va a conservar. Protección. La sabiduría te protege. Desarrollar discernimiento va a proteger a nuestros hijos de equivocarse, de tomar decisiones equivocadas, de tomar el camino incorrecto. La sabiduría. La consecuencia, entonces, allí de adquirirla, de guardarla, de amarla, vida. En segundo lugar, protección. Y en tercer lugar, miren lo que dice allí el versículo 8 y 9. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Wow. Entonces la tercera consecuencia es honra. ¿Saben una cosa? Qué hermoso, o cuánta hermosura se ve en una persona que decide vivir de una manera sabia, caminar con sabiduría, proceder con sabiduría, con discernimiento, con inteligencia. Eso le da un atractivo, una belleza moral, un carácter moral atractivo, agradable a esa persona. Entonces,
En primer lugar, las consecuencias son vida, en segundo lugar, protección, en tercer lugar, honra. Vimos causa, vimos consecuencia, pero ahora vamos a ver el compromiso. Miren lo que dice en los versículos 1. Dice allí: oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis. Aquí vemos un padre que dice: os doy, os doy. ¿Cuál es el compromiso que yo como padre tengo? En primer lugar, transmitir. ¿Transmitir qué? Transmitir buen consejo. Y el buen consejo viene de la palabra de Dios. Él dice: os doy, dice en el versículo 2, os doy buena enseñanza. Yo no puedo estar allí en nombre de las muchas ocupaciones, no darle tiempo a mis hijos para transmitir el conocimiento de Dios, el consejo de Dios. Pero el segundo compromiso, lo vamos a ver también allí en el versículo 1, y es invertir. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y dice en el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Invertir tiempo. Si yo quiero transmitir, entonces necesito invertir. Y tenemos que ser, en ese sentido, creativos para ver la manera de cómo optimizar nuestro tiempo, nuestros espacios, encontrar los espacios para poder cumplir con este compromiso. Yo debo tener este compromiso de transmitir. Para poder transmitir, necesito invertir tiempo allí, con ellos. Y en tercer lugar, es en el versículo 1. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos. ¿Para qué? Para que conozcáis cordura. El tercer compromiso es empoderar. Dice allí: para que conozcáis cordura. Y cordura es justamente empoderarlos de discernimiento. Mi amado hermano, mi amada hermana, usted seguramente lo tendrá muy claro. Nuestros hijos no siempre van a estar con nosotros. ¿Y qué vamos a hacer cuando ellos ya no estén? Vamos a estar confiados de que hicimos el trabajo que teníamos que haber hecho, empoderarlos para que cuando ya no estemos nosotros, ellos puedan volar por sí solos y no equivocarse en el camino. ¿O vamos a estar con temor porque no hicimos bien el trabajo, porque no asumimos el compromiso de transmitir, de invertir, de empoderar a nuestros hijos? Y entonces ahora que ya no están con nosotros, estamos allí asustados, preocupados. ¿Sabe una cosa? Si asumimos el compromiso, vamos a poder estar confiados de que le hemos transmitido el consejo de la palabra de Dios, porque invertimos tiempo en ellos y los empoderamos para que cuando estén allá afuera no caigan víctimas del engaño, víctimas del error. Yo le animo, mi amado hermano, si usted tiene a su hijo o no tiene a su hijo en casa, si no lo tiene, pégale una llamada y ore por él. Llámele, mándele un mensajito: quiero hablar con vos. Y llámele, ore por él. Y si es salvo, si es cristiano su hijo, ore con él. No deje pasar más el tiempo. Recuerde: causa, consecuencia, compromiso. Mi amado hermano, le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.